amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Ezra Chabot y esto es Dinero y Poder. El presidente Enrique Peña Nieto anunció ayer 10 medidas para fortalecer el Estado de Derecho, impulsar el crecimiento económico, combatir la desigualdad, prioridades para la segunda mitad de su gobierno. Durante un mensaje con motivo del tercer informe, alertó sobre los riesgos de creer que el populismo y la demagogia solucionarán los problemas que vive el país. Anoche Cervera Macarios, que tiene buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues ahí está el mensaje del presidente. Primero, las formas lo tiene que hacer como más sucedido tradicionalmente fuera del recinto del Congreso. Ahora pues se cambió la fórmula. Antes el presidente iba al Congreso, ahora el Congreso va al presidente. O sea, todos estaban ahí ayer, ahí estaba el presidente de la Suprema Corte, los presidentes de Cámara de Diputados, de senadores, le faltaban nada más los diputados, pero es como no están dispuestos, digamos, a oír al presidente, pues no lo hicieron. Y uno que otro invitado que no quiso ir. Uno que otro invitado que luego no quieren ir, yo no entiendo por qué, pero bueno, pues cada quien ahora sí tiene derecho a establecer estrategias políticas. Yo creo que lo importante aquí es determinar qué quiso hacer el presidente con este mensaje. O sea, cuál es el objetivo de un mensaje a la mitad del sexenio, después de haber realizado cambios en el gabinete y al proyectar, más allá de todo el informe, que sería esta parte en donde pues, se dice se hizo esto y esto y esto y esto, el proyecto a futuro. Otra vez 10 puntos, como lo he hecho anteriormente con otros proyectos. Yo creo que fundamentalmente en dos áreas, ¿no? En el área política, el mensaje en contra del populismo y la demagogia, que sería, pues, dicen algunos, intentar cuestionar a López Obrador. Otros dicen se trata de pues, lanzar también por ahí un dardo a candidaturas independientes que quieren o que prometen grandes cosas sin tener la capacidad o la realidad, un principio de realidad para hacerlo. Ese sería, y el otro, el tema económico, en donde con un escenario internacional adverso, lo que se tiene es estrategias para crecer con un presupuesto cada vez más reducido, Macario. Creo que el mensaje puede dividirse claramente en tres partes. Una primera, una entrada en la cual creo que lo más llamativo es que sí es autocrítico. Para muchos no hay autocrítica suficiente si no renuncia, ¿no? Pero eso, digo, pues no vale la pena discutirlo. Yo creo que sí hay un reconocimiento de cosas que se han hecho mal, de cosas que no le han funcionado, de que efectivamente ha habido problemas de distinta naturaleza, y ahí es donde empieza a mencionar ya el entorno económico que está siendo adverso. Luego vienen los numeritos, como dices, en donde creo que la mayoría de los números son razonablemente ciertos, es decir, siempre en los informes es bueno revisar si efectivamente los números corresponden con los hechos. Creo que en general así es. A lo mejor un poquito de crítica podría haber en el caso del primer tema, que es la seguridad, en donde dice que pues hemos mejorado en términos de seguridad durante el último año. Esto es relativamente cierto, comparando el año contra el anterior, pero los últimos meses esta mejora empezó a desaparecer. Entonces la tendencia de corto plazo va en contra de esta interpretación del presidente, y creo que eso vale la pena mencionarlo. Y luego al final es donde vuelve a hacer este asunto de autocrítica y decir, bueno, nos vamos a mover en estos 10 puntos. Le encantan los decálogos al presidente, a cada rato saca uno. De hecho, aterriza un poco el decálogo que hizo cuando la tragedia de Iguala. Ahí empieza a decir algunos temas que ahora ya le ponen numeritos claros de qué es lo que va a hacer. Especialmente el primer tema, a mí me parece que es de la mayor importancia, las leyes secundarias para que funcione el sistema nacional anticorrupción, todo lo que tiene que ver con construir Estado de Derecho. Creo que eso es en esencia lo que plantea, y el tema de populismo creo que no es únicamente lo que pasa en México, en todo el mundo. El mismo Donald Trump en Estados Unidos, el problema es precisamente ese, ¿no? Alguien que es demagogo y populista, y que en circunstancias pues de desazón general en el público pues, empieza a juntar votos que de otra manera no podrían obtener, y creo que es un riesgo en todo el mundo, no es nada más en México. Y esto también ligado a las distintas presiones que distintos sectores de la sociedad ejercen. Yo creo que más allá del tema López Obrador o Morena como tal, yo creo que también tiene que ver con esta lógica del presidente de tratar de parar incluso a sectores empresariales y otros más que siguen demandando una mayor cantidad de recursos, políticas que intenten reducir impuestos porque se dice han dañado al aparato productivo. Yo creo que es un poco el mensaje de discutamos lo que se pueda hacer y donde se pueda mover, siempre y cuando
esto no termine dañando un proyecto económico que en el corto plazo puede verse muy bonito y de repente, boom, empiezas a crecer, ejerces el gasto como lo hiciste en la primera parte del año y tienes cifras buenas, consumo enorme, pero después no tienes con qué pagarlo y el proyecto a un año puede ser muy bueno, a 2, a 3, ya sabemos lo que nos pasó, ¿no? Yo creo que el mensaje es muy claro en la parte económica. Yo no había visto un informe presidencial en donde el presidente reconociera el enorme problema presupuestal que enfrenta México para los próximos 3 años. Esta estrategia del presupuesto base cero ya no es opcional. Es verdaderamente una necesidad para enfrentar una escasez relativa de recursos por parte del gobierno federal frente a demandas de gasto enormes que se vienen hacia los próximos años. En ese contexto, Ezra, pues se abre la posibilidad de esta forma de financiar la infraestructura, porque lo que dejó muy claro el presidente es que no va a perjudicar la parte de combate a la pobreza, la parte de sueldos y salarios, una serie de factores que le van a tratar de ajustar al gasto corriente. Esa cantaleta sí la hemos escuchado en el pasado y simplemente es muy difícil reducir el gasto corriente y la velocidad con la que se viene. Sí, yo creo que va a haber ganancias enormes respecto de lo que será este presupuesto base cero, pero a final de cuentas, el gasto que más sufre porque no tiene padrino históricamente en este país es el gasto de infraestructura, ese que sirve para que el país crezca más. Y en ese contexto me parecen buenas las medidas de sacar estas 3 nuevas formas financieras para ahora sí que el sector privado le entre con ganas a la parte de infraestructura. Sin duda alguna las reformas estructurales sirven como base, pero se requiere el recurso, se requiere el dinero. Y abrir, pues, en estas 3 formas, para la parte de energía, por la fibra para la parte educativa, que es increíblemente necesaria, que probablemente conlleve menos rendimiento, pero más seguridad para todo el público ahorrador, y desde luego para la parte de infraestructura, con estos nuevos bonos, abren varias posibilidades. Desde luego, cómo poder accesar a estos recursos es una forma muy importante, ofreciendo diferentes opciones para que el público ahorrador, el mercado, decida en dónde le quiere meter la lana. Para el público ahorrador es buenísimo porque pues, te abre el abanico de posibilidades de dónde puedes invertir. Las fibras, que se abren ahora para el sector energético. Fondos de inversión. Fondos de inversión en bienes raíces. Se abren ahora existen desde hace mucho tiempo en el sector privado. Y han funcionado muy bien. Es específicamente para vencer esta parte del riesgo implícito en generar una infraestructura que se requiere para hacer un tipo de negocios, con una diversificación de ahorradores muy amplia y garantizando cierto tipo de rendimientos, a final de cuentas, para el que ahorra, el que mete su dinero. Y a final de cuentas, quedándose con la infraestructura de aquellos que metieron precisamente este tipo de dinero en el mediano y largo plazo. Mucha gente ha dicho, pues es que esto es más deuda, pues no hay de otra, si uno lo quiere ver de la manera más simple posible, sí, pero tiene ciertas connotaciones en donde se abate el riesgo, por una parte, se mejoran los rendimientos, se hace más democrático para que el mercado decida en dónde quiere poner su ahorro, y eso es fundamental para el crecimiento de mediano y largo plazo. Yo creo que donde van a venir las resistencias más importantes por parte del legislativo es permitirle a estos fondos de pensión mexicanos que puedan invertir en otra cosa que no sean CETES o cosas que tengan un rendimiento seguro. Pero si nos quedamos como estamos, no alcanza. No va a alcanzar el dinero de las pensiones para garantizar pensiones de a de veras hacia adelante. Y se logra este doble objetivo, mayor rendimiento para los ahorradores y la generación de infraestructura que es increíblemente necesaria. Sí, a mí me parece que esta idea de poner 10 cosas, de hacer esfuerzo un decálogo, fue mezclando temas que a veces no tienen la misma importancia, según yo, el tema de inversión en bienes raíces, la recomposición de infraestructura escolar, por ejemplo, a través de este tipo de mecanismos, algo de gran importancia, y al mismo tiempo nos ponen ahí que va a haber un programa de inglés y que va a haber una nueva Secretaría de Cultura, que son, creo yo, cosas un poco distintas. No entiendo bien por qué la creación de la Secretaría de Cultura, me imagino que la presión de los que se dedican a esta actividad y que siempre han sido muy fuertes en sus críticas contra los gobiernos,
modernos, pues de ahí viene el origen del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, y que me imagino que será la transformación de esto en una secretaría. Esto para mí no tiene la misma importancia, por ejemplo, que todo lo que tiene que ver con Estado de Derecho, que es, creo yo, de la mayor importancia, es lo más relevante, y que va a requerir ahí sí un esfuerzo del Congreso importante. Creo que ese es un camino indispensable para empezar a enfrentar el tema de corrupción seriamente, que también, creo yo, el presidente reconoció en su discurso. Fuera de esto, me parece que hay algunos otros temas que a lo mejor mucha gente quería que se discutieran ahí y que el presidente no tocó, pero otra vez el presidente no tiene, digamos, el mayor apoyo entre la comentocracia, y esto pues siempre lleva a una crítica constante, que por otra parte está muy bien. Me queda claro, mucho han enfatizado frente a este mensaje del presidente el hecho de que pues pudiese tener un primer mandatario con un bajo nivel de aprobación. Yo eso lo he visto en distintos países que se hace el análisis si es más popular o no. El problema yo creo que de la popularidad de un presidente, eso no es lo que te indica en forma inmediata si las cosas se hicieron bien o se hicieron mal. Hay presidentes que pueden ser muy impopulares porque el tipo de medidas que impusieron no son del agrado de la ciudadanía, pero no se trata de convertirse algo así como en el mecenas que esté diciéndole a la población, yo te resuelvo cada uno de los problemas. Aquí la definición clara es, entiendo que un bajo nivel de aprobación te genera una presión política mayor, pero el tema es si aquello que se está instrumentando se hizo bien o no se hizo bien, o simple y sencillamente no era lo que se requería. Y allí hay una parte interesante, porque hoy empiezo a oír críticas por parte tanto de PAN como de PRI, del PRD, del PRD, de distintos acuerdos o asuntos de los que ellos fueron parte del Pacto por México y ahora dicen que no y ni siquiera pues están dispuestos a ir a escuchar. Bueno, obviamente tienen todo el derecho, además no es un acto oficial, pero sí me queda muy, muy claro que una cosa es ya el discurso político, otra cosa es directamente lo que se pudo hacer, lo que no se pudo hacer y lo que se hizo mal, ¿no? Sin duda, sin duda. Y yo te diría, al hacer el recuento, si hay algo que no ha jalado bien, digo, quitando toda la parte del contexto internacional, que verdaderamente ha sido malévolo desde la caída del precio del petróleo en octubre del año pasado hasta ahorita, solo se han acumulado malas noticias. Y esta última de Canadá, bueno, peor. Pero en materia interna yo creo que hay poco que reclamar en materia de creación de empleo, que a pesar de que la economía crece poco, se están generando cada vez más empleos formales en el país y eso, pues no hay nada que reclamar, es parte de lo que es la reforma laboral y ahora se generan más empleos formales por cada punto de crecimiento del PIB. Y si creciéramos al 5%, bueno, entonces estaríamos llegando precisamente a esa cifra mágica de 1.2 millones de empleos que requiere demográficamente nuestro país. Hay poco que reclamar en materia de estabilidad, sobre todo de precios. Sabemos que eso es autonomía del Banco Central. Hay poco que reclamar también en materia crediticia. Está jalando bien la reforma financiera. Empieza a gestarse cada vez más un volumen de crecimiento. Y déjame referirme a la reforma energética. Sí hay problemas de instrumentación serios, lo vimos en Ronda 1, pero si vemos la otra parte de la reforma energética, no todo es sacar petróleo del Golfo de México. Ya tenemos 1.200 kilómetros de ductos de gas que hacen increíblemente competitiva nuestra industria manufacturera y eso se debe a la reforma energética. Hay 6 plantas nuevas reconvertidas de la CFE, de métodos tradicionales a gas y le sale mucho más barato generar energía ahora a la CFE y por eso se pueden reducir las tarifas, no por arte de magia, sino derivado precisamente de una reforma estructural. Y si vemos la reforma de telecomunicaciones, empieza a jalar ya tienes 3 nuevos competidores en el mercado, ya está AT&T, ya está otras 2 compañías y se han reducido otra vez a través de una mayor competencia los precios de la telefonía de larga distancia, la celular y hasta la telefonía básica. Sí hay ciertas cosas que empiezan a jalar, pero yo creo que el reclamo es que no hay una explicación de por qué si empiezan a jalar no crecemos al 3,5% o al 4%. Ese es el reclamo de fondo. A mí me parece que aquí hay una cosa bien interesante. Cuando gobernaba Vicente Fox, todo el mundo se quejaba de que el señor gobernaba siguiendo las encuestas. Y ahora todo el mundo se queja de que este no gobierna siguiendo las encuestas. Entonces aquí no importa qué hagas. No hay forma de que la gente esté muy contenta. Creo que eso sí lo entiende bien el señor Peña Nieto y por eso pues él va tomando las decisiones que le parecen convenientes sin hacerle mucho caso a los que opinamos. Creo que eso es
parte de su trabajo y parte del nuestro es en ocasiones criticarlo, en otras ocasiones menos. Algunos otros colegas consideran su trabajo criticar permanentemente. Cada quien interpreta las cosas de forma distinta. A mí me parece que en términos de reformas, ahorita hacía un buen recuento Ernesto, creo que tenemos avances muy importantes en todos los casos, pero las reformas para la población son algo muy oscuro. Etéreo. La población, según las mismas encuestas, entiende que hubo una reforma educativa y una energética. De las demás tienen muy poca idea de qué pasó. La fiscal, mucha gente se acuerda, pero no sabe bien cómo es. Entonces es muy difícil trasladar esto en cuestiones claras, concretas, que la población pueda aceptar. Y lo que la población sí está resintiendo es una economía que no crece, no se hunde, como está pasando en el resto del mundo, pero no crece y con eso la gente no está contenta. No crece del centro para abajo. No, ahí sí se achica. Del centro para arriba crece. Sí, otra vez. Este país son dos cosas distintas. De ciudad satélite para el norte, este país está creciendo, y de ciudad satélite para el sur se está encogiendo. Pero como de ciudad satélite para el sur están los medios de comunicación que están concentrados en esta ciudad, pues por eso las quejas. Vámonos a una pausa, de regreso el análisis de lo que sucede en el legislativo durante la última gestión. Esto es Dinero y Poder. Integralia Consultores presentó su sexto reporte legislativo en el que enumera las deficiencias del funcionamiento del sistema de comisiones del Congreso mexicano, el crecimiento injustificado en sus gastos y la opacidad de los recursos destinados a las bancadas. Integralia recomienda reducir, por supuesto, el número de comisiones, limitar la creación de otras que son especiales, no sirven para nada, y para aquellos casos que por su trascendencia y urgencia requieren de un órgano especial de atención especial, algún tema o coyuntura, habría que fijar claramente cuáles serían las condiciones para armarlas. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores. Luis Carlos, gracias por estar aquí con nosotros. Pues sí, ¿no? Creo que hasta los propios senadores y diputados, ahora sí que off the record, te dicen, no, pues sí, la verdad es que hay un montón de recursos que nos llegan y que no tenemos por qué necesariamente transparentar. Cada inicio de gestión te dicen, ahora sí lo vamos a hacer, ahora tenemos la intención de reducir comisiones, de hacerlo transparente. Parecería ser que esta idea de que el Congreso tiene que entregar cuentas, si no lo entrega a los ciudadanos porque que le demandan algo, pues mucho menos van a hacerlo si no existe una obligación para ello. Sí. Ya terminamos. Ya terminó la entrevista, ¿no? En Integralia vamos haciendo estos estudios por varios años y siempre ha sido el mismo tema. Opacidad en el manejo de las subvenciones a grupos parlamentarios y de otras partidas, pero esta es por su monto la más importante, 6.530 millones de pesos en la legislatura que terminó. Dinero, y nada más quiero reiterar porque es muy importante, se le entrega al coordinador parlamentario, 300 millones al año, firma de recibido y solamente tiene al finalizar el periodo que entregar un cuadrito con los capítulos de gasto del 1,000 al 7,000, diciendo en el 1,000 gasté 300, en el 2,000 140. Sin recibos y nada de nada. Ni recibos ni facturas, ni siquiera desagregar qué significan 33 millones acá, 48 acá, cuántos móviles compraste, cuántos viajes de nada, absolutamente nada. La Auditoría Superior de la Federación no puede entrar, nadie puede entrar. Entonces, este es realmente la última isla de opacidad, la última partida secreta que queda en México. Y es muy grave que sea en el Congreso, puesto que el Congreso es el que debe revisar los gastos públicos de todos. ¿Se tiene la idea de si los congresos estatales están así? Yo creo que peor, ¿no? Están igual. La partida secreta, subvención a grupos parlamentarios, existe en todos los congresos y sirve para cooptar, para contribuir, para complementar, para enriquecimiento también, sí. Para lo que tú te imagines, para pagar campañas políticas. Muchas veces los partidos usan de ahí dinero para pagar campañas y para lo que podamos aquí inventar, pero es un tema central y los gobernadores en las entidades han descubierto que si dan mucho dinero, inyectan dinero a los congresos, los tienen apaciguados, los tienen contentos, los tienen administrando sus mieles y esto ha sido un proceso de corrupción y de adormecimiento de los poderes legislativos. Y a nivel federal parecería que es lo mismo, esta idea de comisiones especiales, etcétera. En muchas ocasiones pues es la forma, digamos,
por debajo de la mesa cómo se resuelven manifestaciones, bloqueos, demandas, etcétera, cuando tal o cual sector recibe este dinero, ¿no? Sí, un día un legislador de la izquierda le decía, oye, ¿por qué? O sea, yo ingenuamente, ¿no? ¿Y para qué usan este dinero? Y me dice, es para lavar las cañerías del Congreso. Y me dijo, mira, Luis Son Carlos. plomeros todos ellos. Mira, Luis Carlos, en nuestro caso tenemos muchos grupos de movilizadores, de antropólogos, de gente que está, de nuestras redes clientelares que nos dan gobernabilidad en la Ciudad de México y en el Congreso. Entonces, a todos estos que son aviadores, hay que darles un cheque de 20, 30 mil pesos al mes. Y le dije, ¿qué pasa si no les das ese cheque? Son cientos de gentes que viven de este presupuesto del Congreso. Nos toman la tribuna y se colapsa el Congreso. Entonces, esta estructura clientelar requiere lana y parte de esa lana se financia desde de los grupos parlamentarios. Oye, nada más para que nuestro auditorio tenga claridad, 6.500 millones de pesos. Cuando tienes un problema donde tienes que reducir el gasto en 130,000 o 140,000 millones de pesos, pues ya nomás te faltan 124 si quitas esto, 123,500. Y yo me imagino que así, bueno, esto se reproduce innumerablemente en cualquier otro lado, pero pues el Congreso podría aportar eso sin ningún problema y hacer más suavecito el aterrizaje que viene no solamente en el 2015, en este segundo semestre que el apretón está durísimo, sino para el 2016, que verdaderamente es impresionante lo que se viene en materia de gasto público. 6.530 en la legislatura, en los 3 años. Pero claramente es mucho dinero y contribuiría, pero hay un valor más importante que el monto, que es el simbólico y el corruptor. Simbólico porque si la gente ve que los legisladores se aprietan el cinturón, todo el mundo estaría más dispuesto a asumir como la distribución de los costos. Y la segunda es por su poder corruptor. ¿Por qué los congresos no están fiscalizando bien el gasto público? ¿Por qué no están ejerciendo su función de contrapeso? ¿Por qué la oposición dejó de ser oposición? En parte es por este dinero que tiene un poder distorsionador terrible. Es el famoso chayo antiguo para periodistas, pero ahora para diputados y para congresos en general. Luis Carlos, es algo así como el sistema de negociación política traducido en modelos de corrupción abierta que termina siendo ahora sí que institucionalizado como tal, ¿no? Sin duda, y también debo decir para matizar, hay partidos que lo usan, no todo se usa para corromper, también se usa para contratar asesores externos, también se usa para asesorías, también se usa para cosas, pero no sabemos qué tanto. El PAN presume que ese dinero es exclusivamente para aquello. Pues no lo sabemos, pero hemos sabido, se dice, se comenta que también se toma de ahí para, por ejemplo, pagar campañas políticas, para complementar otros gastos. Mientras no haya una obligación de informar, pues cualquier cosa puede ser viable, ¿no? Ahora ya hay una obligación legal con la nueva Ley General de Transparencia de que esto cambie. Ahora sí ya es diferente, pero el riesgo de que se hagan patos, coloquialmente hablando, es mucho, y de que tarde muchos años en empezar a dar información. ¿Quién sería la autoridad específica que debiera estar a cargo? El Instituto Nacional de Acceso a la Información lo será a partir de febrero del próximo año, de tal forma que si se niegan a hacerlo, el INAI podrá decirle, ponte en orden. El problema ahora es que el Congreso ni siquiera tiene sistemas contables, presupuestarios para dar información. Tienes que empezar a armar todo un sistema. Entonces, pero sí tienen Excel, ¿no? Para ir registrando. Para poder más o menos decir algo. Pues bueno, sí. es un problema político. Yo creo que convendría pensar esto no como un fenómeno aislado, sino como tú lo decías hace un momento, la última isla de opacidad, decías. La última isla grandota, también decías, Okay. ¿no? Hay otras chiquitas. Pero creo que esto es muy importante porque así era todo el sistema presupuestal mexicano hace muy pocos años. Es decir, lo que estamos viendo, lo que tú estás documentando, ese se oye terrible, son 6.500 millones, sí, pero así se manejaban 2 o 3 billones de pesos hace muy poquito tiempo. Es decir, lo que hemos avanzado es muy significativo y es importante notar que los encargados de vigilar son los últimos en hacerse transparentes. Entonces, creo que visto de esta manera es bastante más atractivo. No es que estén ustedes señalando una forma de corrupción reciente, sino más bien el final de un sistema profundamente corrupto, en donde ya nada más nos falta un cachito. Y como bien decías, ya la ley está hecha para evitar que esto ocurra, y lo que nos queda es que estemos aquí en los medios, y los que tenemos oportunidad, jorobando continuamente
continuamente para que no se vayan a hacer guajes como acostumbran, ¿no? Sin duda, creo que es correcto lo que dices. En los 90 todavía había una partida secreta en la presidencia, que era muy, muy grande, más grande que esta. Pero claro, se ha ido decantando y decantando. Lo que ocurre es que sí es difícil pensar que sea el Congreso el último reducto de esto, cuando debe ser justamente el principio de la parte de transparencia. Ahora, ¿qué es lo que de alguna manera podría, Macario dice, la presión de medios, opinión pública, que pueden modificar esto? Más allá, por supuesto, de una presión social que pues se diluye en un momento determinado frente a otro montón. La presión de los partidos. El tema es reactivar el incentivo para ser un partido de oposición. Y la llegada de Morena ya está cambiando esta lógica. Fíjate que esto sí hay que decirlo. O sea, Morena sí está actuando como un verdadero partido de oposición. En la Asamblea Legislativa del DF, donde también hemos hecho estudios, esa sí es una cueva de, ¿cómo se llama? De Alibaba. Y eso sí es un desorden, es un mundo de aviadores, es terrible, terrible. Pero llegó Morena, y que ya es mayoría en número de diputados, y dijo, señores, aquí vamos a cortar el gasto a la mitad, y aquí vamos a reducir esto y esto. Y el diputado Cravioto, que es el coordinador de la bancada, se ve un hombre articulado, sensato, está diciendo la verdad, y si en serio ellos van a empezar por hacerlo, por ajustarse el cinturón, sí va a funcionar, son mayoría. Es interesante que lo hagan ahora y no cuando estuvieron gobernando, ¿no? Es correcto, es correcto, porque este sistema clientelar surgió justamente cuando gobernaba López Obrador. Pero lo están haciendo, y ahorita el PAN a nivel nacional, que fue parte de la complicidad de los moches y de este dinero excesivo, ya se dieron cuenta, tengo la impresión, y creo que el nuevo presidente del PAN trae una agenda que espero que sea real, de entrarlas en serio con esto, porque yo creo que les ha costado mucho electoralmente. Ellos se dan cuenta que fue un exceso de complacencia y a lo mejor dan un giro. Y el PRD en diputados está haciendo algunas cosas, como renunciar al seguro de gastos médicos mayores, como comprometerse a hacer públicas las declaraciones patrimoniales y de conflicto de interés y fiscales de todos los diputados. Entonces, a lo mejor empieza a cambiar un poco el juego ahora. Pero son los partidos. Esta idea de que la presión social o aquí los opinadores vamos a cambiar el statu quo, tiene que ser desde adentro, y son los partidos políticos. Ahora, pero los partidos están respondiendo a lo que la población les está pidiendo, También lo acabas de decir. Es decir, Acción Nacional, si está viendo las cosas distintas, es porque no ganó. Y también porque... Y Morena lo está haciendo ahorita porque no tienen el poder. ¿Sí? Y porque tratan de alguna manera de evitar que se fortalezca Mancera con más dinero, ¿no? Esa sería un poco la lógica, ¿no? Ahora, en función de esta nueva realidad, ¿hasta dónde o cuál sería la perspectiva real de qué es lo que se puede reducir en un Congreso? Porque alguien diría, bueno, es que si le sigues recortando, puede llegar un momento en que lo vuelvas totalmente, esclerótico, sin capacidad de hacer absolutamente nada porque no tiene una determinada fuerza. Hay que recordar, y eso es cierto, que desgraciadamente la representación política en México, en diputados, que tendría que estar conectada con los ciudadanos, son diputados de determinado sector y que deberían de jugar a eso, no lo hacen. O sea, su interés es otro, diferente. Está toda esta estructura de lobbies, o sea, de grupos económicos y políticos que negocian con diputados, etcétera. Y el tema de conexión entre sociedad y representantes pues es algo que todavía no existe en México, Luis Carlos. Yo creo que lo que se puede ahorrar de recursos es, digamos, marginal respecto al proyecto de presupuesto de egresos. Pues siempre es marginal, porque... pero tiene un efecto político muy importante. O sea, quitarle a estas prerrogativas de partidos, que son 2.000 millones al año, quitarle 400 millones ahí y transparentarlo tiene un efecto muy importante, porque pone en orden el clientelismo, lo acota. 2, reducir el número de comisiones. Como dice ese reporte, tenemos el Senado con más comisiones del mundo, tenemos la Cámara de Diputados con el tercer lugar en el número de comisiones, hay que reducirlas al menos a la mitad, y no tanto por cuánto cuestan, sino porque muchas comisiones trastocan la lógica gerencial del Congreso, duplican funciones, entorpece todo. Y entonces eso sí echa a perder el trabajo legislativo. Entonces, si tú reduces y ordenas en 25 comisiones el trabajo que hacen 60, va a funcionar mejor el Congreso, va a haber más rendición de cuentas, va a haber más adjudicación de responsabilidades. Y eso es muy, muy importante. Hay que crear un nuevo hashtag que se llame Congreso Base Cero. Claro que sí, es ridículo la forma como están organizadas las comisiones. Hay comisiones que nunca se reunieron.
Hay comisiones que nunca se reunieron, hay comisiones que recibieron en 3 años 2 iniciativas, hay comisiones que se partieron para dar lugar a otras, lo hemos platicado, pero la Comisión de Asuntos Migratorios se partió en Asuntos Migratorios, Frontera Norte y Frontera Sur. Hay una comisión de desarrollo social, pero también hay una comisión de programas sociales. Hay una comisión especial de la alimentación y un mes después se creó la comisión de asuntos alimentarios. Yo no sé cuál es la diferencia. Pues sí, hay una comisión de derechos innecesaria. humanos y luego se creó una comisión de trata de personas. Yo creo que la trata de personas se debe tratar ahí. Hay una comisión de derechos de la niñez cuando eso debería ser de los derechos humanos. Hay una comisión de asuntos de la mexicanidad. Esa sí es importante. No, rescate de la mexicanidad. La idea de las comisiones es importante, a lo mejor para el auditorio, es determinante para el funcionamiento de un Congreso. Pero originalmente teníamos más o menos comisiones asociadas a las secretarías de Estado, así es como originalmente funcionaba. Pero últimamente les dio por hacer más por una razón: ser presidente de comisión te convierte en un diputado de verdad. Mientras que los que no tienen presidencia de comisión, pues realmente no tiene mucho que hacer. Eso es lo que hizo esto. Creo que valdría la pena pues considerar, junto con la reducción de las comisiones, un papel distinto para los diputados que los haga pues más útiles, ¿no? Luis Carlos, ¿podríamos aspirar a un ranking estatal de los congresos en materia de transparencia algún día? Nada más para saber, sabemos que es un cochinero, pero ¿cuál es el mejor y cuál es el menos peor? Nosotros hemos hecho estudios comparados de congresos locales. De transparencia, de esto específico. De transparencia, de número de comisiones, de presupuesto. Danos una idea, Luis Carlos. ¿Cuál es el mejor, cuál es el peor? Bueno, a ver, en términos de costo, el que cuesta más es el Estado de México y luego el DF, 2,000 millones al año. Por número de comisiones, el Estado de México es el que más tiene, si mal no recuerdo. En temas de transparencia, Nuevo León estaba bien hace un año, que fue la última vez que lo hicimos, pero te podría decir que en general todos los congresos locales están en un proceso de degradación en términos de moches, en términos de... ya encontraron el camino. De opacidad. Los gobernadores encontraron el camino porque es de ahí de donde proviene el impulso inicial. Entonces, dinero apacigua, me hace aliados y no me joroban. Y entonces se rompió el sistema de pesos y contrapesos a partir de la corrupción del dinero. No todos son, pero se observa este fenómeno. Y el segundo es que entonces muchos diputados llegan al cargo para hacer negocio, para asignar fondos, para cobrar comisiones. No son todos, no hay que generalizar, pero sí hay un proceso de degradación en muchos. Hay entidades donde los diputados locales, entidades muy pobres, donde los diputados locales pueden tener ingresos promedio de 400 o 500 mil pesos al mes. Ya mejor no le seguimos. Gracias, Luis Carlos Ubalde, Gracias. director de Integralia Consultores. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. En unos días más, la Secretaría de Hacienda deberá presentar ante el Congreso de la Unión su propuesta de paquete económico 2016. Incluye un presupuesto de egresos de la Federación que sería menor en 135,000 millones de pesos de este 2015 y elaborado, se supone, con una metodología base cero. Se trata de una planeación que reevalúa cada año todos los programas y gastos, es decir, borrón y cuenta nueva. Ya platicábamos con Luis Carlos Ugalde de esto que se va a presentar y que si este reajuste en presupuesto tiene como consecuencia la salida o la eliminación de un montón de programas, quizá incluso si llegamos al propio Congreso, a este nuevo Congreso, eliminación de muchísimas comisiones, el problema es que no es solamente un modelo de corrupción, sino es un mecanismo también de, como decíamos, de apoyo a determinados grupos sociales. A la hora que tú les vas a quitar totalmente el apoyo, lo que vas a tener es una confrontación. Gente que salga y que diga el derecho de los productores de coco en no sé dónde, pues ahora nos los quitaron, estamos en la calle, no podemos funcionar y vendrá una protesta social. Hay que recordar que todo el modelo de expansión de presupuesto o de cubrir con dinero las demandas, no solucionarlas, sino cubrirlas con dinero, finalmente le crea una expectativa al que la tiene de que esa es la forma de ingreso, que esa es lo que el trabajo que él hace y por ello va a funcionar de esa manera. Y cuando le dices, pues fíjate que no, porque ni hay resultados, ni produces nada, sino estás viviendo del erario y se lo quitas,
tiene un costo político. Sin duda, esto al PRI incluso le va a costar, porque muchos de los espacios que se van a cerrar pertenecen a este partido, ¿no? Sí, las cosas no salen de la nada, todo tiene una historia, y la historia de nuestra administración, de nuestro presupuesto, es una historia de un sistema corporativo y clientelar que para funcionar repartía recursos, y así es como funcionó durante mucho tiempo, y algunos de los programas que se fueron creando desaparecían con el tiempo, en teoría, pero no, ahí están en el presupuesto, y hay un grupo de personas que vive de eso, que reciben a través de estos programas de todo tipo, algunos recursos, hay una pequeña burocracia asociada a ese programa que pues también vive de que el programa exista y que no van a encontrar dónde colocarlo si lo cancelan. Entonces, si efectivamente el presupuesto base cero se lleva a cabo, yo tengo dudas de que pueda cubrir todo el presupuesto en esta ocasión, pero es algo que puede irse perfeccionando con el tiempo. Podríamos cerrar todas estas llaves, pero esto implicaría un desajuste político muy serio, claro, porque el control clientelar desaparece, y estos grupos que han aprendido durante décadas a vivir de eso, pues no va a ser fácil que aprendan a trabajar. Así de golpe, pues se va a sentir regacho. Si ni los europeos quieren. Pues no, todo esto pasa en todas partes, pero en nuestro caso fue más serio por la forma como funcionó nuestro país en el siglo XX. Yo he hecho alguna vez un cálculo de más o menos cuánto tenemos ahí, deben ser 3 puntos del PIB. Es una cantidad muy grande, estamos hablando pues, más o menos de 300,000 millones de pesos que estamos tirando en estos grupos, que si tú los quitas, lo que vas a tener es una gran cantidad de gente que se va a violentar. Entonces, ¿cómo vas a administrar esto? No está fácil, sobre todo si al mismo tiempo inventas otros sistemas u otros programas clientelares. Como por ejemplo, en el mismo informe del presidente, hay una de sus 10 propuestas, es vamos a tener un nuevo programa para apoyar a los productores rurales. A ver, maestro, eso lo hemos estado haciendo todo el siglo XX, eso es nomás tirar el dinero y controlar políticamente. Yo entiendo que el PRI lo quiera hacer porque lo han hecho toda la vida, pero pues así no se va a poder. Con lo que no puede seguir permanentemente es este nivel de ineficiencia. Yo entiendo esta parte de cómo se repartió el poder a través del dinero y cómo se hizo el control, pero, a ver, partiendo de la base de que es necesario apoyar a los micro y pequeños empresarios, supongamos que sí, órale. ¿Necesitas 32 programas federales más 62 estatales? No. Vamos a ver cómo lo hacemos eficiente, porque así simplemente no podemos. ¿Sí? Y eso es nada más un rubro. No, en agricultura, ¿no? Son 80,000 millones de pesos en programas que, quién sabe cuál de esos sirva. Sí, ¿no? La verdad es que es un desperdiciadero que sí se requiere analizar. ¿Por qué? A ver, somos un país que históricamente ha tenido su punto más alto de ingresos públicos por ahí del 2012. Se recolectaron 23% del PIB, con todo y ingresos petroleros y ingresos tributarios y todo. Este año vamos a tener 22 puntos del PIB de ingresos totales por la caída del precio del petróleo. Cuando tuvimos 23, gastamos 26 y tuvimos un déficit de 3% del PIB. Para seguir con ese déficit de 3% del PIB, le tienes que bajar al gasto. ¿Cuánto le tienes que bajar este año, 2015? Pues en aproximadamente 1,5 puntos porcentual del PIB, fenómeno que no se dio desafortunadamente en el primer semestre y se va a tener que dar todo en el segundo semestre, y eso tiene una repercusión en materia de crecimiento económico. Pero lo que no puedes hacer es, frente a la comunidad internacional, decir, no, pues este año sí vamos a tener un déficit de 4% del PIB. Eso no se puede. Y fíjense que en el 2016 va a estar peor, porque vamos a tener un precio igual de bajo, menos producción petrolera, y ya no vamos a meter ni más impuestos ni nada. Vienen fenómenos de gasto desobediente, que sí que no se duplica y que no podemos parar. No podemos parar las pensiones, no podemos parar el gasto no programable, y el gasto no programable es fundamentalmente cuánto tenemos que... Salud. No programables, impuestos y participaciones. Exactamente, eso se da. Y además tienes pagos de deuda externa en un escenario donde las tasas de interés te van a crecer el año que entra. Te va a salir más caro. Ese es no programable. Entonces, ¿a cuál le tienes que entrar? Al gasto programable. ¿Y cuánto le tienes que bajar? Más o menos una cifra, como la que decía Macario, ya de entrada desde el 2016. 2 puntos del PIB para abajo. Hay que gastar 24 si vamos a tener ingresos de 21. No se puede más. Así es. Y el tema rápidamente de estas zonas económicas especiales que se siguen planteando, donde uno diría, bueno, pues es importante dar incentivos, etcétera, pero hay que reconstruir el modelo. Si le sigues metiendo dinero así a lo loco, a Guerrero, a Oaxaca, a Chiapas, a Campeche, pues esto no sale.
No, yo creo que este no es el camino correcto. Yo creo que el problema que tenemos en todo el Pacífico Sur, desde Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, es un problema político. Siguen viviendo en el siglo XVII. Y eso no se va a resolver con dinero, se resuelve con una evolución de la población, que para que ocurra necesitamos liberarla de los cacicazgos eternos. Yo por eso lo he dicho, y no es broma, hay que invadirlos. Es decir, hay que trasladar lo que ha funcionado en el resto del país a estas entidades, primero por la fuerza si es necesario, porque va a haber una gran resistencia de parte de estas personas que viven de ese sistema anquilosado, caciques. Hay que destruirlos. Si no, esos estados no van a funcionar jamás, no importa cuánto dinero se les mande. Vámonos a una pausa, de regreso platicamos con usted el tema de inflación, el tema de la devaluación de la moneda mexicana y todavía más aquí en Dinero y Poder. Pese a que la inflación se ha mantenido en niveles controlables, el precio del dólar todavía pues ahí rondando los 17 pesos, unos días arriba, otros abajo. Esto podría comenzar a afectar definitivamente la parte de expectativas de inflación en el mediano plazo, dicen algunos. El tipo de cambio puso al Banco de México en alerta para un alza de tasas de interés que terminaría repercutiendo en los precios finales de los productos. Y en crecimiento. Y en crecimiento económico, ¿no? Sí, ahí sí, está el fenómeno chino, del cual ya nos trasladamos, teníamos una sección antes, ¿se acuerdan? La de Grecia, ahora se convirtió en China, en China en todos los días, donde pues lo único cierto es que todos los datos son falsos, o sea, lo que Macario venía diciendo hace muchísimo tiempo y le decíamos, no, Macario, no puede pasar nada. Tiene razón, maestro Macario. Sí, lo que sucede es que pues el crecimiento chino se viene para abajo a niveles mayores de lo que ellos mismos están diciendo y en función de esto tienes todo este desbarajuste a nivel internacional que tiene que ver también con la idea de que los norteamericanos tienen que subir tasas de interés, pero pues no saben si les va a funcionar a ellos o no. Y por otra parte, pues la situación de debilidad de nuestro peso mexicano, que como moneda ya internacional, pues ya no se define su cotización aquí en México. Banco de México le puede tirar 200, 400 millones nada más para decirles, aquí estamos, pero ahora sí que el dinero ese se mueve por otro lado. Se mueve de manera impresionante, Esra, el trading diario. El comercio de pesos mexicanos a nivel internacional entre futuros, pago de mercancías, pagos de deuda, etcétera, son 130 mil millones. Diarios. Somos la séptima moneda más con mayor comercio a nivel internacional. Que le metas 200 o 400 millones de dólares a esos 135 mil millones, pues no, o sea, el tipo de cambio... Es nada más decir, aquí estoy yo. Ahora, con todo y todo, no es que estén manipulando el tipo de cambio, es lo que es y es como cualquier mercado. El tipo de cambio es el mercado de dólares en México o de pesos allá, afuera. Es exactamente lo mismo, es el inverso de la moneda. Y está entrando menos dinero en este país, lo podemos ver en la balanza de pagos durante todo el primer semestre, ya vendrá la información del tercer trimestre del año, pero está entrando menos lana en inversión extranjera financiera y menos lana en términos de inversión extranjera directa por el dinero que sale de la mexicana. Yo te diría, tampoco hay que alarmarse, sí, efectivamente hay un fenómeno en donde lo que más preocupa hoy no es tanto el nivel del tipo de cambio, sino cuándo se va a trasladar a precios. Ya tenemos un impacto sobre precios al productor, la inflación productor en manufacturas está en 4.8%, aunque la inflación al consumidor esté ahí en 2.6%, tarde que temprano, y esa es la duda, ¿cuándo y cuánto se va a trasladar a la parte del consumidor? Lo que nos dice el mercado es que en este año, en el 2015, la inflación probablemente nos suba a niveles de 2.9%, 0.3 puntos porcentuales ya es importante, pero en el 2016... 3.4%, eso es lo que el mercado está descontando como inflación punta a punta. Prácticamente un punto porcentual por arriba de lo que tenemos hoy. La subasta del Banco de México es en parte para aminorar los movimientos y también para dar liquidez al mercado. Si alguien va a necesitar dólares, que los pueda comprar, porque precio si que llegan y no hay, se pone peor el asunto. Entonces, para eso es nada más, no tienen la intención, como bien dice Ernesto, de competir con los 135 mil millones. Sí hay presiones inflacionarias, creo yo, después de tanto tiempo. La primera vez que hablamos de esto, decíamos, si llegamos a Semana Santa con 16 pesos, va a ser un... Sí, eso decía yo.
va a ser un problema. Pues pasó Semana Santa, ya estamos llegando a fiestas patrias y estamos en 17 pesos y no se ha visto el efecto. Pero viene Guadalupe Reyes. Es interesante lo que ha estado ocurriendo y creo que ahora viene ya las decisiones del Banco de México. Independientemente de si la Reserva Federal sube o no tasas, creo que el Banco de México va a empezar a considerar ya más seriamente la posibilidad de subir la tasa de interés, insisto, incluso antes de que lo hagan allá, incluso si allá no lo hacen, precisamente para ir aminorando estas expectativas de inflación para el próximo año. De cualquier manera, el crecimiento económico pues no está siendo maravilloso, entonces si le subes o no a la tasa, de cualquier manera estás estancado, creo que vale la pena entonces estar cuidando bien lo que ocurre con los precios. Hay que considerar bien en qué circunstancia estamos hoy, porque el resto del mundo está en una situación verdaderamente espantosa. Uno a veces no se da cuenta porque pues nomás vemos México, porque aquí vivimos, pero decías, China ya prácticamente no está creciendo, esa es la última información que tenemos, no sabemos qué tan cierta Canadá sea. está en recesión. Canadá ya acaba de anunciar la recesión. Ayer veía yo el dato de producción industrial en julio en Brasil, menos 9%. Una brutalidad. Se están contrayendo la mayor parte de aquí tienes todavía Rusia menos 12. Sí. Y aquí tienes crecimiento de inversión fija bruta. Y Venezuela ya ni la contamos. No. Pero te decía, Ni y aquí en México Argentina. tienes crecimiento de inversión fija bruta en forma importante. Sí. Julio fue un muy buen mes en términos de también. Entonces, visto en esa perspectiva, la economía mexicana no está mal. Es decir, uno puede decir, bueno, pues quisiéramos estar creciendo. Sí, pero mira, ¿quién está creciendo hoy en el mundo? Prácticamente Estados nadie. Unidos. No, Estados Unidos, pero crece a los ritmos tradicionales, 2,5%, 3%. Pero es muy bueno para nosotros. No, por eso. Pero a lo que me refiero es, si queremos compararnos, como por ejemplo hace 4 o 5 años, comparabas el crecimiento de México de 2 con el de China de 10 o con el de Brasil de 8. Bueno, pues ahora vuelve a hacer la misma comparación. Nosotros estamos en 2 y aquellos están uno en 0 y el otro en menos 4. Bueno, pues digo, para que sea pareja la comparación. El chiste es estar enojado siempre con Eso sí. Bueno, pero el tema creo que está también relacionado otra vez con cuando se hace el análisis de la economía mexicana, ver lo que sucede, ya lo repitió Macario una y otra vez, en crecimiento en determinados lugares donde más allá del problema con China o los Estados Unidos, tienes un crecimiento importante. O sea, es obvio que aquí lo que te está jalando hacia abajo y te está tronando todo tu crecimiento, pues son estas zonas, es el tema de petróleo y es el tema de zonas que si no se conectan con la parte productiva, con la parte centro-norte del país, no tienen alternativa. La parte centro del país está creciendo al 5% por año durante 5 años de manera consecutiva. El centro significa Querétaro para arriba. Es que ya le da la vuelta. Siempre nos quedamos de Michoacán para abajo, pero en realidad nuestro problema más serio es aquí. Estado de México y Distrito Federal concentran el 35% de la economía, el 30% de la población, si quiere uno, y estas dos entidades no se mueven, Es decir, no se están contrayendo como Oaxaca o Chiapas o Guerrero, pero tampoco se mueven. Entonces, buena parte del estancamiento de nuestro país entero depende de estas dos entidades, Estado de México y Distrito Federal, en donde todo el mundo se queja, pero donde no se produce. Porque los que producen son los de Querétaro para arriba. Entonces digo, para que también los de acá, a ver si pueden ocupar parte del tiempo que se quejan en trabajar, pero ¿cuál sería el problema? ¿Por qué no? Estas no son economías como las de Oaxaca o de Son Chiapas. de comercio y de servicios, pero hay un éxodo terrible de industria que ya se ha ido y se seguirá yendo. Mientras sea más caro, lo van a seguir haciendo hacia otras entidades federativas. Esta parte del balance regional pues le ha costado mucho a muchísimos países. No creas que es exclusiva de México, pero la tendencia generalizada es que todas las diferentes regiones de cada uno de los países se van conformando a través de décadas de crecimiento hacia un mismo nivel de desarrollo. En México no. En México está explotando exactamente al revés. La divergencia entre el crecimiento del norte y del sur del país no solo no se cierra, sino se va abriendo a través del tiempo. Y sí tenemos un problema muy serio, específico, en lo que es el centro y la ciudad. Un ejemplo muy específico, si uno ve con detalle la laraca en torno a la encuesta ingreso-gasto de los hogares, de cuánto creció la pobreza en este país, si tú quitas al Estado de México, la pobreza se abatió en el país entre 2012 y 2014. Ese estado aportó 1 millón de pobres adicionales nada más en esos 2 meses. Sí, y si lo vinculas con
lo que hay en términos de industria, de comercio, de actividad económica en general, pues encuentras una explicación muy lógica. El Estado de México se está desindustrializando. Ese es parte del problema. Lo que le pasó al DF en los años 80, le está pasando ahorita al Estado de México, no tanto porque se estén yendo muy rápidamente las industrias, sino porque se han estado invirtiendo en otras partes y ya no crecen, y sí, paulatinamente, pues conforme va envejeciendo la planta productiva, se va desapareciendo. Se va convirtiendo Entonces, ahí en tienen bienes ese raíces. problema. Nuestro problema en el Distrito Federal es que esta entidad debería, desde los años 80, de haberse convertido esencialmente en servicios, comercio, alta tecnología, y lo universidades. que tenemos es nada. Es decir, aquí en la Ciudad Comercio de México informal, no hemos mejorado en absoluto en la calidad de los servicios, por ejemplo, lo que decías tú de investigación en las universidades. Pues ahí están las universidades, las de siempre, la máxima casa de estudios, lo que uno quiera. Poli. No mejoran en absoluto. Siguen costando cada vez más, pero no mejoran. Entonces creo que vale la pena que consideremos que en esta ciudad hay que empezar a pensar en una ciudad de primer mundo, y no lo estamos haciendo, ¿no? Creo que es un poco injusto. Sí mejoran, pero no aquí en el DF. Déjame decirte, el centro de enseñanza mejor de nuestro país lo hizo el Poli y lo hizo en Silao. Y está vinculado con la industria automotriz y está creciendo brutalmente y es un ejemplo a nivel internacional. ¿Necesitamos crecer aquí también? Sí, sin duda alguna. Esto es parte, digamos, del problema y fundamentalmente bajo el principio de que pues tiene que haber una responsabilidad de autoridades dispuestas a entrarle al tema del replanteamiento, porque es muy cómodo. Si no funciona esta ciudad, se debe precisamente al gobierno, no a otras cosas. Ahí está Macario Schettino, Ernesto Cervera, muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los jueves a las 10 de la noche aquí en Canal 11, Dinero y Poder. Estamos en la radio, Noticias MBS en el 102.5 del FM, de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Por nuestra parte, muchas gracias y muy buenas noches.